Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este quinto encuentro, un poco extenso como verán. Hoy vamos a hablar un poco de la entrevista emocional, así que empecemos. Entrevista emocional, efectividad y factores inespecíficos que van a regular esta entrevista emocional. Primero tenemos la alianza terapéutica, que es siempre un buen predictor de resultado para distintos tratamientos. Es un factor común más allá de las terapias, como venimos diciendo a lo largo de varios episodios. La calidad de la relación entre el terapeuta y el paciente es conocida como la alianza terapéutica y ha demostrado estar significativamente asociada con los resultados de la psicoterapia. Después tenemos las expectativas, tanto del paciente hacia el terapeuta, que va a ser un factor de predicción de la terapia. Las expectativas que el paciente tiene sobre la terapia van a influir obviamente en la efectividad. Y las características del consultante, las características individuales del paciente como personalidad, motivación y capacidad de compromiso van a jugar un papel importante en la efectividad de la terapia. Ahora bien, retomando algo que hablamos en el episodio sobre psicoterapias, cabe preguntarnos por qué no cambia la gente. Y tiene 5 grandes motivos. Uno, porque no puede. A veces las personas pueden sentirse atrapadas en patrones de comportamiento debido a factores psicológicos, emocionales o incluso físicos que le dificultan el cambio. Esto puede incluir, por ejemplo, adicciones, traumas no resueltos o limitaciones de la salud orgánica. Segundo, no quieren hacerlo. El deseo de cambiar es fundamental siempre. Si una persona no está motivada o no ve la necesidad de cambiar, es poco probable que cambie. La falta de motivación puede deberse a la comodidad con esta situación actual o el miedo tal vez a lo desconocido. No sabe cómo hacerlo, a veces el cambio requiere de habilidades específicas. Si una persona carece de ciertas habilidades necesarias para cambiar, es muy probable que se sienta impotente y no logre ese cambio. La falta de conocimiento sobre cómo abordar el cambio también es, en la vida real, una barrera significativa para el cambio. No saber qué cambiar. A veces las personas pueden sentirse necesitadas de un cambio, pero no están seguras de dónde empezar a cambiar o qué aspecto en sus vidas deben cambiar o necesitan cambiar. La falta de claridad también genera cierta estabilidad y inmutabilidad en el cambio o estilo de vida o conducta del paciente, o todos estos motivos juntos. En muchos casos es por una combinación de los factores la que dificulta el cambio. Por ejemplo, alguien puede no querer cambiar debido a la falta de motivación y al mismo tiempo por no saber cómo cambiar. ¿Cuándo se utiliza la entrevista motivacional? Cuando existe ambivalencia, donde hay motivos para cambiar y donde hay motivos para no cambiar. ¿Por qué no se quiere hacer el cambio? 1. Cuando se percibe que los pros de las conductas problemáticas superan las contras de estos comportamientos. 2. Cuando los beneficios del cambio solo igualan los costes del cambio. Y 3. Cuando perciben que los demás intentan presionar o obligar a cambiar. Cuando perciben que los demás intentan presionarlos o obligarlos a cambiar. Entonces, ¿por qué no se sabe qué cambiar? Decíamos, si no saben cambiar, incluyendo el tiempo que se necesita para cambiar, es muy poco probable que se recuperen de los problemas, porque no se sabe qué cambiar. Vemos, como decíamos, muchos pacientes que están desorientados con respecto a las soluciones de sus problemas. Entonces vamos a encontrar siempre como una figura circular de la valoración del estado para cambiar, o sea, fases propuestas, como dije, por Prochaska y Di Clemente. Tenemos la fase de contemplamiento y precontemplación, la determinación, la acción, el mantenimiento y una posible recaída. Si hay recaída, se vuelve al estado de precontemplación o de contemplación, y si se vuelve a intentar cambiar esa conducta o emoción o patrón o estilo de afrontamiento, nos encontramos otra vez con la determinación, la acción, el mantenimiento, y si no hay recaída, hay una salida permanente. Entonces, ¿qué decíamos? El modelo transteórico del cambio tiene que ver con esta estructura conceptual que ayuda a comprender en qué estadio del cambio se encuentra una persona y qué acciones son más apropiadas para lograr un resultado exitoso. Este modelo se utiliza, como digo, para comprender y facilitar el proceso de cambio en diversos contextos, como son las adicciones, cambios de estilo de vida poco saludables y otros comportamientos problemáticos.
El modelo transteórico del cambio se basa en la idea de que el cambio no es un proceso lineal, sino que implica varias etapas distintas y cada individuo puede estar en diferentes etapas en función de la disposición y motivación para el cambio. El primer estadio decíamos que es el de precontemplación, donde no se intenta cambiar el comportamiento en un futuro predecible. En esta etapa las personas no están considerando seriamente cambiar su comportamiento y no están interesadas en recibir ayuda. No reconocen que tienen un comportamiento problemático y pueden defender sus hábitos actuales. Pueden ser reacios a aceptar que hay un problema. Esta etapa es a menudo denominada negación y se caracteriza por una falta de percepción de la necesidad de cambio. Después está el estadio de la contemplación. En este estadio la persona ya reconoce que tiene un problema y comienza a considerar la posibilidad del cambio. Existe cierta ambivalencia y la persona puede pensar en los pros y contras del cambio. Acá generalmente cuando se utiliza más esta entrevista motivacional. Intentan cambiar estos problemas en un futuro predecible aunque se muestran ambivalentes. Entonces la entrevista motivacional va a permitir pasar del estadio 2 al 3, del estadio de precontemplación al de preparación y acción, que es 3 y 4. En el estadio de la preparación, que decimos, se pretende emprender la acción en un futuro cercano. Hay una decisión de cambio y se pasa al plano de la acción. En esta etapa las personas han tomado la decisión de cambiar el comportamiento y se están preparando para hacerlo. Han adquirido un compromiso y están motivadas para cambiar. Comienzan a investigar y buscan recursos que les ayudan en el proceso de cambio. Se están preparando activamente para tomar medidas concretas en un futuro cercano. Acción. En esta fase la persona toma medidas concretas para cambiar su comportamiento. Se implementan estrategias y acciones para lograr el cambio deseado. Procesos particulares de cambio para modificar abiertamente la conducta problemática, ya que se está en un proceso de cambio y ya se están haciendo acciones para generar el cambio. Tenemos el estadio número 5, que es el de mantenimiento. Una vez que se lograron los cambios significativos, la persona trabaja para mantener el nuevo comportamiento a lo largo del tiempo. Se van consolidando las ganancias obtenidas durante la fase de acción y con el fin de evitar riesgos de recaída. Terminación. Las personas logran la máxima autosuficiencia o confianza y la mínima tentación de volver a producir las conductas problemáticas en cierta situación considerada como una situación de peligro. O sea, ya se logra sostener los cambios a través del tiempo. Volviendo a la entrevista motivacional. ¿Qué es una entrevista motivacional? Es un modelo transteórico cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona para el cambio. Tiene que ver con un estilo de conversación que es colaborativo, empático y reflexivo. No es una técnica, sino es un estilo que no intenta confrontar, ni pelear, ni exponer. O sea, quedémonos con que la entrevista emocional es un modelo transteórico cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de una persona con el cambio. Se trata de un estilo de conversación colaborativo, empático, reflexivo, que busca ayudar a las personas a explorar y resolver su ambivalencia hacia el cambio de comportamientos problemáticos. La entrevista motivacional no intenta confrontar a la persona, sino más bien guiarla hacia la toma de decisiones positivas y el compromiso con el cambio que desea efectuar. Este enfoque se basa en el modelo transteórico del cambio, que venimos hablando de Pochatska y Di Clemente, que identifica diferentes etapas de las personas atraviesan al intentar cambiar un comportamiento, desde la precontemplación hasta el mantenimiento. La entrevista motivacional se adapta a la etapa a la que se encuentra la persona y utiliza estrategias específicas como la escucha reflexiva y el fortalecimiento de la motivación intrínseca para facilitar este proceso de cambio. O sea, no es ni dirigir ni es acompañar. Dirigir es sumamente directivo y activo, ni acompañar es pasivo e inactivo, sino está en el medio. La entrevista emocional, la actitud del terapeuta. El reflejo de corrección. Cito una frase que dice: ver que alguien va por el camino equivocado despierta el deseo natural de ponerse frente a él y exclamar: detente, vuelve atrás, ¿es que no lo ves? Hay una manera mejor y lo hacemos con las mejores intenciones y de corazón. Esto es lo que llamamos el reflejo de corrección. Tiene que ver con el deseo de enderezar lo que parece estar torcido en los demás y de orientarlos rápidamente hacia la dirección adecuada, recurriendo sobre todo a un estilo directivo. ¿Qué puede haber de malo en esto? En contraposición con la entrevista motivacional y tener un estilo muy directivo, y es posicionarse como el poseedor de la verdad del cambio. Puede ser que en pacientes ambivalentes aumente la posibilidad de no volver a consulta, porque lo ponemos en jaque, nos ponemos en un solo lado de la vara. Entonces es conveniente cuando
aparecen pacientes con ambivalencia que quieren cambiar y no quieren cambiar al mismo tiempo, guiar y no ser poseedores de una verdad. Entonces, parte de la creencia que debemos convencer o persuadir a la persona para que haga lo correcto. Si hacemos las preguntas adecuadas, si encontramos los argumentos correctos y si seguimos la lógica acertada, la persona verá la luz y cambiará. Esto es falso. No siempre vamos a ser el poseedor de la verdad ni de lo que debe hacer el otro para cambiar, ni sabemos siempre qué es lo que desea en el fondo el otro. Por eso la entrevista motivacional es una herramienta y un modelo transteórico que nos permite ayudar a motivar y a descubrir esto. La ambivalencia, por ejemplo, la podemos ver en tengo que hacer algo con mi peso, pero nunca logro ser constante con algo. Ahí hay una ambivalencia. Y es normal en el proceso de preparación para el cambio y podemos quedar atrapados mucho tiempo, tanto nosotros como el consultante, en esto de la ambivalencia. Probemos algo distinto. Y esto deberíamos preguntarle al paciente con el que estamos realizando una entrevista motivacional. Por ejemplo, ¿por qué querés cambiar? ¿Qué crees que podrías hacer para conseguir ese cambio? ¿Cuáles son los 3 mejores motivos para hacerlo? ¿Cuán importante es para vos este cambio y por qué? Entonces, ¿qué pensás hacer? Entonces, ¿cómo creemos que va a responder ante estas preguntas? 1. Vamos a encontrar personas implicadas que están interesadas, con ganas de cooperar, con una visión positiva del terapeuta, con ganas de seguir hablando y avanzando en el proceso. O sea, estas personas muestran un interés genuino en la conversación y están dispuestas a cooperar y tienen una visión positiva sobre la persona que tienen enfrente. Van a estar motivadas para seguir hablando y participar en este proceso de cambio. Después vemos personas potentes que son capaces de cambiar, están tenidas de cierta esperanza y optimismo. O sea, las personas se sienten capaces de cambiar, mantienen la esperanza y el optimismo sobre esta posibilidad de un cambio exitoso. Esta actitud positiva puede ser fundamental y da mayores probabilidades de éxito para superar esa ambivalencia y avanzar hacia el cambio deseado. Encontramos personas abiertas, que tienen que ver más con la aceptación, cómodas, seguras y respetadas. Estas personas se sienten aceptadas, cómodas, seguras, respetadas en esa conversación terapéutica. Esta atmósfera de apoyo y comprensión también nos va a facilitar la exploración de los sentimientos ambivalentes hacia ese cambio. O las personas entendidas, que están conectadas, que se sienten escuchadas, que se sienten justamente entendidas por el terapeuta. Esta empatía y comprensión van a ser esenciales para poder abordar la ambivalencia y ayudar a la persona a explorar pensamientos y sentimientos. El tema de conversación es el mismo en ambos, la posibilidad del cambio caracterizado por la ambivalencia. La primera, entonces, definición de la entrevista emocional es que es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. Desde esta perspectiva motivacional partimos de la premisa que el paciente ya tiene una motivación intrínseca y nosotros aumentamos esa disposición para el cambio con nuestras intervenciones. El espíritu de la entrevista emocional tiene que ver con una actitud mental y de corazón que va a subyacer a la entrevista motivacional. Y encontramos 4 elementos clave, que son colaboración. En el contexto de la entrevista motivacional, la colaboración se refiere a la relación de trabajo conjunto entre el terapeuta y el cliente. Ambas partes trabajan juntas para identificar metas de cambio y estrategias para alcanzarlas. La colaboración implica un enfoque de equipo. Aceptación. La aceptación en la entrevista motivacional tiene 4 componentes esenciales. El valor esencial, la empatía precisa, promover la autonomía y la afirmación. El valor esencial implica reconocer y valorar la singularidad y dignidad del cliente. La empatía precisa se trata de comprender profundamente las perspectivas y sentimientos del cliente. Promover la autonomía implica empoderar al cliente para tomar decisiones sobre su cambio. Y la afirmación se enfoca en destacar las capacidades y fortalezas del cliente. Después tenemos la compasión, que se refiere a un profundo respeto y cuidado por el bienestar del cliente. Los terapeutas de la entrevista motivacional o que utilizan este estilo practican la compasión al mostrar un interés genuino en el cliente y en ese proceso de cambio, ofreciendo un apoyo incondicional y no juzgando.
Y cuarto, la evocación. En lugar de imponer soluciones, la entrevista motivacional se centra en evocar motivaciones y recursos intrínsecos del cliente. Se parte del principio del que el cliente ya tiene la capacidad para el cambio y el terapeuta trabaja para extraer y fortalecer esos recursos internos. La aceptación, entonces, como digo, tiene estos 4 componentes que expliqué: el valor esencial, empatía precisa, promover la autonomía y afirmación. Y la entrevista motivacional evoca lo que ya está presente, no añade lo que falta. Alejamos la noción del experto. Somos guías, no nos olvidemos. Colaboración y aceptación. Se hace para y con la persona. La aceptación, según Rogers, tiene que ver con una aceptación del otro en tanto persona autónoma, un respeto por el valor que tiene hacia el otro por quien es, empatía precisa y promover la autonomía. Es sentir el mundo interno de significados privados y personales del cliente como si fueran propios, pero sin que pierdan jamás la cualidad del sí. Quienes consultan deciden siempre qué dirección va a tomar. La aceptación, entonces, tiene que ver con honrar el valor absoluto del otro y su potencial humano, reconocernos y promovernos en esa autonomía irrevocable para elegir ese camino propio del camino. Intentamos entender la postura del cliente mediante la empatía precisa y afirmamos esas capacidades y esfuerzos de la persona que tenemos enfrente. Compensación y evocación. Ser compasivo significa promover activamente el bien y el dar prioridad a las necesidades. La evocación es el espíritu de la entrevista motivacional, parte de la premisa basada en las fortalezas y entiende que las personas ya tienen en su interior lo que necesitan. La tarea se limita a evocar y activar eso que ya está dentro del cliente. El mensaje implícito es que él tiene lo que necesita y juntos vamos a encontrarlos. Por eso está en un estadio de precontemplación y nos sirve para el tercer y cuarto estadio de preparación y de acción para el cambio. Así evocamos los 4 procesos de la entrevista motivacional. El primero es vincular. El vínculo terapéutico, como digo, es un requisito previo para todo lo que hay que conseguir. Para el acrónimo de las 4 habilidades terapéuticas fundamentales en la entrevista motivacional son vincular, preguntas abiertas, afirmar, reflejar y hacer resúmenes o sumarios. Las preguntas abiertas invitan a las personas a reflexionar antes de responder y ofrecen mucha amplitud de las opciones de la respuesta, mientras que las preguntas cerradas limitan el abanico de las respuestas posibles y suelen generar respuestas cortas. Afirmar consiste en identificar, apoyar y alentar los puntos fuertes y los esfuerzos del cliente. El sumario recoge más bien la información del cliente y puede ser una recopilación, un sumario de enlace o de transición. Entonces, preguntas abiertas. Una pregunta abierta, entonces, como digo, invita a la persona a pensar antes de responder y ofrece una gran flexibilidad sobre cómo responder. Por ejemplo, ¿qué te trae por acá? ¿Cómo ha afectado este problema en tu vida cotidiana? ¿Cómo desearías que fuera tu vida dentro de 5 años? ¿Cómo crees que puedo ayudarte? Tenemos las afirmaciones. Afirmar consiste en identificar y reconocer todo lo positivo, incluido el valor inherente del entrevistado en tanto persona. Afirmar también es ofrecer apoyo y aliento. Es más probable que pasemos tiempo, confiemos y escuchemos y nos mostremos abiertos ante personas que reconocen y afirman nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, esta semana te esforzaste mucho. Aunque al final no haya salido exactamente como querías, tus intenciones eran buenas. Gracias por venir. Incluso llegaste temprano. Reflejamos después y sumarios. Los sumarios son, en esencia, reflejos que reúnen varias cosas que el entrevistado ha dicho. Los sumarios también ayudan al cliente a recordar las distintas experiencias que ha compartido y a reflexionar sobre las mismas. Por ejemplo, una recapitulación íntegra va a tocar varios aspectos interrelacionados a medida que se acumulan. Por ejemplo, así que una de las cosas que te hubiera gustado cambiar dentro de un año es tener un buen trabajo. Un trabajo que te guste y te permite relacionarte con la gente. Últimamente la relación con tus hijos ha mejorado y te gustaría que siguiera así. Y también me decís que dejaste de fumar. ¿Y qué más te gustaría que fuera distinto dentro de un año? Eso es un sumario, un resumen con varios reflejos. Tenemos sumarios de enlace, por ejemplo, te molestó y te dolió muchísimo que no te devolviera la llamada. Sentiste que te faltó respeto. Recuerdo que en otra sesión me explicaste que alguien te había ignorado y que eso te había hecho explotar.
Sumario de transición. Bueno, se acuerda que al principio de la sesión le comuniqué que hacia el final iba a necesitar tomar unos datos concretos, pero antes permítame comprobar si entendí bien cómo espera que pueda ayudarle. Necesita asesoramiento al hogar para pedir una perimetral y que su hijo menor reciba atención psicológica. Vamos con unos ejemplos. Entrevistador. Hola Julia, gracias por haber llegado algo antes y haber completado los formularios que te ha dado la recepcionista. Esto es una afirmación. El paciente. No estoy muy segura de lo que hacen acá, pero es que tengo la sensación de que me estoy derrumbando. No sé lo que me pasa, quizás necesite medicación. Entrevistador. Estás angustiada y confundida, y quizás también algo sorprendida. Reflejo. ¿Sorprendida? Bueno, sí, jamás había pensado que actuaría de esta manera. Entrevistador. Entonces, una de las cosas que te confunde es que no entendés por qué haces lo que haces. Reflejo, ahí hace un reflejo. ¿Qué te ha pasado? Una pregunta abierta. Paciente. Corté con mi novio. Pensaba que me quería, pero es tan distante. No habla conmigo y creo que quizás está viendo a otra. En todo caso me dijo que estoy loca. Sigamos con las técnicas. Enfocar. El proceso de vincular lleva a enfocar el proceso hacia un propósito concreto. ¿De qué ha venido a hablar esta persona? El entrevistador puede tener sus propios objetivos, algunos de los cuales pueden coincidir con los del cliente, mientras que otros no. En la entrevista motivacional, enfocar es un proceso continuo de búsqueda y mantenimiento de una dirección. Por ejemplo, fuentes de enfoque, cliente, contexto o terapeuta. Estilo de enfoque, directivo, el entrevistador decide el foco, guía o acompañamiento de qué querés hablar hoy. Puede fortalecer el vínculo, pero por ejemplo el paciente depresivo puede ser toda una sesión de rumiación. Y claridad y cantidad de focos. Cada vez que no sepamos para dónde ir o que el cliente se desconecte del foco, tenemos que regresar a este proceso, a enfocar. Estrategias para favorecer el intercambio de información. Información acerca del diálogo no coercitivo. Por ejemplo, pedir permiso. Finalidad. Cuando damos nuestro punto de vista, ¿el otro quiere escucharlo? Respetar si dice que no. Esto es tener un rol activo. Informar, centrar en lo que el consultante necesita o quiere saber. Información clara y en dosis manejables. Y preguntar, ayuda a relacionar la información con lo que le sucede al consultante, comprobar si ha entendido. No da afecto brindar información aislada. ¿Qué pensás de lo que hemos estado hablando, por ejemplo? Evocar. Estas cuatro paredes que van sosteniendo la entrevista motivacional, obviamente. Evocar. Evocar supone sacar a la superficie las motivaciones del propio cliente para el cambio y es el principio, el corazón de la entrevista motivacional. Sucede cuando ya se ha enfocado un punto concreto y se trabaja con las ideas y emociones del propio cliente acerca del por qué y cómo podría hacerlo. El reflejo de corrección puede llevarnos a enunciarlos y cómo podríamos hacerlo. El reflejo puede llevarnos a enunciarnos a nosotros mismos, lo que puede resultar a veces contraproducente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esta es la tercera definición de entrevista motivacional que vamos a dar. La entrevista motivacional es un estilo de comunicación colaborativo y orientado a uno o varios objetivos que presta especial atención al lenguaje y al cambio. Está diseñada para reforzar la motivación emocional y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la propia persona para una atmósfera más bien de aceptación y de compasión. Recordemos que la entrevista motivacional tiene que ver con motivar al cliente para el cambio. Entonces, ¿cuáles son las fases? Fase de enfoque. Antes de poder evocar las motivaciones del cliente es necesario haber enfocado un cambio concreto en la conversación. El enfoque se refiere a identificar el propósito específico del diálogo, explorar ideas y emociones. Una vez que el cambio está en foco, el terapeuta trabaja con las ideas y emociones del cliente relacionadas con el porqué y cómo podría llevar a cabo ese cambio. Esto implica profundizar en preocupaciones y sentimientos del cliente sobre el cambio deseado. Reflejo de corrección. Durante este proceso, el terapeuta puede utilizar el reflejo de corrección para enunciar las motivaciones y posibles acciones de cambio según lo expresado por el cliente, y el reflejo es una técnica que ayuda a validar y aclarar las ideas del cliente y evitar enunciar por el cliente. ¿Qué es esto? Es importante destacar que el terapeuta debe tener cuidado con lo que no enuncia de las motivaciones del cliente. En segundo lugar, el objetivo es extraer motivaciones del propio cliente, ya que esto fomenta la autoexploración y el compromiso del cambio. Hay que saber que la mayoría de las personas que necesitan hacer un cambio sienten cierta ambivalencia ante el mismo. Vienen o ven motivos más bien
para cambiar y ven motivos para no cambiar. O sea, quieren cambiar y no quieren. A todo eso en un mismo ser, en un mismo momento. O sea, es una experiencia humana habitual la ambivalencia. Preguntas abiertas evocadoras de la motivación. Tenemos de 4 tipos. Por ejemplo, deseo. ¿Cómo te gustaría que cambiaran las cosas? Habilidad. ¿Qué crees que podrías cambiar? Razón. ¿Por qué querrías hacer más ejercicio? Necesidad. ¿Qué tan urgente te parece? Ahora bien, hay una pregunta. ¿Cómo responder al discurso del mantenimiento? Como decimos, reflejo directo. A veces el mero reflejo ya evoca el discurso de cambio desde el otro lado de la ambivalencia del cliente. Si se espera el discurso de cambio y aguarda que aparezca, lo más habitual es que ocurra. Cliente, no creo que mi verdadero problema sea la ira. Entrevistador, la ira no te ha causado problemas. Cliente, bueno, sí, claro que sí. Cualquier persona que se meta en tantas peleas como yo acaba sufriendo por consecuencia. Después tenemos lo que se conoce como el reflejo amplificado. ¿Cómo vemos esto? Básicamente lo que hace es subir ligeramente el volumen de lo que ha dicho el consultante. Refleja con precisión la afirmación del cliente, pero añade intensidad o certeza. El objeto de esa exageración es evocar el otro lado de la ambivalencia, el discurso de cambio. Por ejemplo, cliente, creo que nuestro matrimonio ya está bien como está. Entrevistador, no hay margen de mejora. Bueno, a ver, las cosas no son perfectas, pero yo ya estoy bien así. Entrevistador, entonces su matrimonio no podría ir mejor de lo que va. Cliente, yo estoy bastante satisfecho, pero que supongo que ya no lo está. Planificar. Cuando la motivación del cliente llega al umbral concreto de activación, la balanza empieza a caer del otro lado. Y la persona habla más de cuándo y cómo cambiar y menos de si cambiar o no y por qué. Preguntar directamente, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre cómo podrías? Y hacemos, por ejemplo, también una recapitulación breve. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Ese es el espíritu de la entrevista. El consultante debe generar y ejecutar el plan. ¿Cómo hacemos esto? Vinculamos a la persona en una relación terapéutica de apoyo y colaboración. Enfocamos en los objetivos de cambios claros. Evocamos las motivaciones de la propia persona para el cambio. Desarrollamos un plan de cambio específico. Volvemos a los procesos previos las veces que sea necesaria.